Bien, inicio de grabación y nos metemos en el tema de hoy que va a estar relacionado con turismo cultural. Lo que nosotros nos vamos a poder entender es que, bueno, todo lo que estamos viendo hasta ahora de aquellos recursos turísticos que dijimos que tomamos como válido, recurso turístico y atractivo turístico, como algo, como conceptos similares y explicamos el por qué, todo lo que sean los atractivos turísticos o recursos turísticos con un origen en la parte de patrimonio tangible o intangible, nos van a dar como origen un turismo cultural. Entonces, eso es lo que vamos a ampliar en la clase de hoy, que sería este. Bien, pasamos esto que ya nos vamos a poner a cambiar las fechas del parcial. Bien, esperen que confirme que estoy grabando. Sí, se está grabando, así después también tienen el soporte de la clase. Si avanzamos con lo que es turismo cultural, voy a recordar parte de las clases que seguramente han visto con Cintia cuando veíamos allá lejos Introducción al Turismo y que vieron con Cintia toda la evolución histórica del turismo. Así que tomo simplemente algunas cosas que ya hay en vuestras cabezas para recordar. Que el término turismo, disculpen, estaba viendo si se movía el de volumen del sistema de grabación. Sí, acá estamos. El término turismo tiene su origen en viajes culturales durante el siglo XVII. Puse 12 y es 17, discúlpenme, me faltó el 5. El origen del conocimiento es la experiencia, era la frase que marcaba John Locke, y de ahí aparece el Grand Tour a manos de un sacerdote, si se quiere, de uno que practicaba el catolicismo en aquel tiempo. Recuerdo esto entonces, que ustedes lo saben, pero solo como para refrescar sus memorias. Cuando empezaba el siglo XVII, toda la gente tenía que viajar a recorrer el mundo. Es como si ahora pudiésemos, que sería genial realmente si los profesionales todos pudiesen salir a tener un poco de experiencia antes de ponerse a trabajar, es bárbaro, pero bueno, solo lo podía hacer la alta clase, la nobleza, ¿no? Y en aquella época decían que nadie iba a confiar de un médico que no hubiese viajado por el mundo, como que ¿qué te ibas a informar? Imagínense lo que eran las comunicaciones en aquel tiempo, ¿no? No existían. Entonces llegaban los viajeros y traían todas las novedades, eran como el Google de ahora, ¿no? Es decir, toda la información la traían los viajeros, lo que debería ser recibirlos. Por eso busqué esta imagen justamente, bueno, esto ya es siglo XVIII, de lo que eran los tours educativos, ¿no? ¿Y por qué surgía todo esto? Porque cuando estaba el iluminismo, cuando aparecían todos los pensadores de alguna forma, uno justamente de los que habló sobre este tema de tener experiencia era John Locke, y que decía que para tener conocimiento sí o sí tenías que tener experiencia. De ahí en más, siempre que presentamos un currículum nos tenemos que acordar de él y tenemos que poner algo de experiencia. Y por eso surge el nombre de Grand Tour. Pero lo que quiero hacer referencia con este recordatorio cultural es que el término Grand Tour, de salir durante 2 años a conocer el mundo, ya tenía como que el turismo cultural fue un poco el patriarca, ¿no?, de nuestra actividad. En el siglo XIX, ahí sí lo escribí bien, el romanticismo da lugar a la diversión. Es como que el romanticismo era el que buscaba más la naturaleza, el hombre ya se podía identificar más con otros placeres, podía admitir que no estaba saliendo a conocer, sino a disfrutar. En aquel momento era, por ejemplo, a cazar. Se permitía salir a disfrutar, y aparece otra versión en el romanticismo de lo que era ese viaje cultural. Y ya para el siglo XX, lo interesante es cuando aparece la democratización del turismo. Ustedes vieron también en la evolución, Cintia se mató como 3 clases, por lo menos hablando de historia, y yo les hago en 3 minutos un resumen, pero por eso ustedes ya todo esto lo tienen presente. Pero cuando se democratiza el turismo, después de que salen los primeros viajes con Thomas Cook
en los trenes, cuando empieza a estar el turismo masivo, cuando Henry Ford pone autos baratos. Bueno, eso permite también que la cultura no quede solamente en manos de esos nobles que eran los que podían viajar 2 años para recorrer algún continente, sino que también la gente podía optar y también esa cultura llegaba y se democratizaba, ¿no? Se extendía a todas las comunidades. Y entonces lo que queda claro es que el turismo cultural va a ser algo dinámico y volvemos a foja cero, lo que hemos hablado durante 2 clases pasadas con respecto a quién hace de un patrimonio que sea importante, quién lo decide, cuándo un patrimonio se destaca. Y bueno, es de acuerdo al contexto en el que está. Entonces, todo lo que sea el turismo cultural siempre va a ser algo dinámico. Y puse ejemplo texto que tienen Almirón Bertoncello. Ese texto lo tienen en la primera de las... en la primera clase que les puse que tenían que ver solamente el punto 1 y 2 y que los demás los íbamos a ir trabajando más adelante, bueno, van a ver que cuando continúen ahora leyéndolo, habla justamente de cómo va cambiando esas percepciones de recurso turístico-cultural y hace una cita muy interesante el texto sobre cómo se vendía antes Humahuaca. Durante mucho tiempo, Humahuaca era el pasado, era lo paisajístico, como un lugar, Humahuaca, hago referencia a la provincia de Jujuy, uno de los atractivos más importantes que tiene, hoy Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO, y este texto al que hago mención cuenta que Humahuaca, y no solo cuenta, sino que hace una cita textual de cómo se vendía y que era una cuestión paisajística, y como mucho después se recuperaba la parte del cabildo que tiene Humahuaca, con una historia muy, muy interesante, pero jamás se iba a hablar de la comunidad indígena haciendo referencia a los collas, ¿sí? Es decir, esa parte era innecesaria de mencionar para una venta de Humahuaca. ¿Esto qué significa? Que es algo dinámico y subjetivo, de acuerdo al espectador, de acuerdo a las elecciones de la comunidad que elige ese patrimonio. Entonces, de eso se trata, de entender que siempre va a haber alguien que lo vaya a visitar y alguien que lo ponga en oferta. Y vamos a citar a la OMT. También con respecto a turismo cultural hay cantidad de definiciones, pero vamos a quedarnos con esta de la Organización Mundial del Turismo, aparte porque a mí me gusta mucho trabajar con bibliografía actualizada, porque como esto es tan dinámico, y justamente la OMT hizo como un resumen en el 2013 que les estoy dejando. No es bibliografía obligatoria, pero existe un cuadernillo de la Organización Mundial del Turismo donde tiene definiciones operativas. Vieron que siempre, cada vez que arrancamos diciendo, bueno, ¿qué se entiende por sistema turístico? ¿Qué se entiende por demanda? Y decíamos, hay que utilizar definiciones para saber que estamos hablando de la misma manera, ¿no? Como que todos tenemos la misma intención. Bueno, así lo entiende la OMT e hizo un cuadernillo con definiciones por parte de lo que le llaman el Comité de Turismo y Competitividad, y nos simplificó mucho la vida porque un placer tener todas las definiciones juntas de la OMT. Bueno, y dentro de esas definiciones aparece la de turismo cultural, que menciona lo siguiente. El turismo cultural es un tipo de actividad turística en el que la motivación esencial del visitante es aprender, descubrir, experimentar y consumir los atractivos, productos culturales, materiales e inmateriales de un destino turístico. Es decir, lo que más, ahora vamos a analizar parte por parte lo que se menciona. Perdónenme un segundito que sí. No, es que a veces no se mueve el pulsador de audio y ya me pasó con la primera clase que no me grabó la voz. Esperaría que sí, más que nada porque no está
no está Laura. Lo que más llama la atención en esta definición es que, hablando de turismo cultural, le da mucha importancia. Es como si estuviese definiendo al turista cultural, ¿no? Está hablando de toda la actividad, pero la importancia acá es la motivación que tiene el turista cuando practica el turismo cultural. Entonces, cuando alguien está aprendiendo, descubriendo y experimentando todo lo que tenga que ver con lo material e inmaterial, estamos en presencia de un turismo cultural. Y hace una explicación ¿a qué le llama esto de atractivos productos culturales? Y dice, estos atractivos productos se refieren a un conjunto de elementos materiales, intelectuales, espirituales y emocionales distintos de una sociedad que engloba las artes y la arquitectura, de una sociedad que engloba las artes y la arquitectura, el patrimonio histórico-cultural, el patrimonio gastronómico, la literatura, la música, las industrias creativas y las culturas vivas con sus formas de vida, sistemas de valores, creencias y tradiciones. ¿De qué es esto genial? Que la OMT nos levantó el pulgar y nos habilitó a que todo esto que menciona acá, que en síntesis lo dice perfectamente en el final sobre las formas de vidas, todo lo que ha sido parte de la sociedad pasada, del patrimonio histórico, todo eso forma parte del turismo cultural. Entonces, ya no tenemos excusas para pensar que cuando gestionamos un determinado destino, decir, no tenemos turismo cultural, porque no me vas a decir que entre todas esas letritas celestitas que tenemos ahí, no hay algo que no podamos rescatar de nuestra sociedad para que sea un orgullo ofrecerlo, obviamente midiendo todos los impactos que ya sabemos genera nuestra actividad y que se transforme realmente en un ingreso adicional y que sea un orgullo mostrarlo a los turistas. Fíjense las consideraciones entonces que tenemos sobre esta cuestión del patrimonio cultural. Los conceptos de materiales, todo lo que sea cultura material, que es lo que recién veíamos, ¿no? Lo lítome, lo histórico, lo museológico, todo eso ingresa. Después lo espiritual, qué fantástico y qué responsabilidad en el momento de gestionarla es entender que todo componente cultural espiritual es susceptible de ser un producto turístico. Qué responsabilidad en el momento de su gestión, ¿no? Todo eso que sea distintivo de una sociedad, la cultura viva, sus sistemas de valores, sus creencias, sus tradiciones, entra todo. Las definiciones pueden ser tan amplias como las motivaciones de los turistas que lo practican o la jerarquización que hagan los destinos de su cultura. Y acá es donde empieza no empieza porque lo venimos sosteniendo desde varias clases, pero es ese momento donde uno dice, ¿por qué en un lugar esto es parte de un atractivo y en otro lugar no? Porque son los destinos, la sociedad que allí habita, la cultura que tiene esa comunidad y sus valores los que van a levantar o bajar el pulgar para que alguien pueda percibir esa cultura como un atractivo turístico, sea porque ellos lo jerarquizan o porque estén dispuestos a compartirlos con algún visitante. Y por otro lado, muchas veces hay atractivos que tienen mucho valor para la cultura local, que representan un montón, pero que lamentablemente no reciben la aprobación de la demanda, porque existen otros tipos de atractivos que convocan mayor cantidad de gente. Entonces, ¿cuándo se va a producir el fenómeno del turismo cultural? De acuerdo a la cantidad de motivaciones que puedan llegar a tener los turistas y de acuerdo a la jerarquización que los destinos hagan de su cultura. Y esto lo podemos asociar con lo que veíamos en la primera clase, de que hay momentos que se eligen unas cosas y después otras. Durante mucho tiempo ni se conocía si el Che Guevara había estado o no en la Argentina, y después hubo un contexto en el que se conoció la ruta del Che, se puede visitar la casa del Che Guevara en Córdoba, lo que hizo de ruta en la Argentina con su motoneta, lo que pudo. ¿Y eso por qué es?
porque en algún momento hubo una jerarquización de ese tipo de cultura dentro de un determinado territorio, ¿sí? Miren, por ejemplo, debate con el deporte. Hay muchos que no consideran que el deporte sea una parte de un turismo cultural y hay otros que hablan de una cultura deportiva como identidad compartida. En Barcelona, uno de los museos más visitados, imagino que ahora van a tenerlo en Francia, ha sido el museo justamente del Club Barcelona, y una de las grandes atracciones que tiene ese museo, obviamente, es la de Lionel Messi, y Barcelona es una cuna cultural de lo que podemos llamar Lítome o museos históricos por excelencia, por todo lo que tiene con Gaudí todo Barcelona, y sin embargo es el museo más visitado, el del Club de Barcelona. Entonces, como recién veíamos que la OMT nos habilitó a que todo lo que sea una cultura viva, todo lo que sean distintivos de una sociedad, entran dentro del turismo cultural, obviamente el turismo deportivo también. Y en la Argentina, por supuesto, hay gran cantidad de turismo que va a visitar Boca River, como una expresión, todo lo que sea la Boca, la Bombonera, está armado realmente para los turistas, pero como siempre dijimos que en Patrimonio 1 la idea es poder tener un poquito de cultura general, hasta incluso en fútbol si se hace falta. Acá puse el ejemplo de lo que es en Brasil, que obviamente su juego bonito, su juego de fútbol es tan tradicional para América como lo es el de la Argentina, aunque en cuestión de turismo Boca River mueve más incluso que los clásicos de Brasil. Porque Brasil tiene una particularidad, ahora se ponía también a hablar de fútbol, pero para contarles la esencia turística de los clásicos. En la Argentina, vos podés vivir en Ushuaia o en Salta y te puede gustar Boca River, por decir los más tradicionales. Soy de Racing, así que cuando hablo de Boca River no se me mueve un pelo, pero les comento la parte turística. Entonces, vos podés estar en cualquier lugar de la Argentina y tener identificarte con estos equipos más tradicionales. Por supuesto, te puede gustar Belgrano o Independiente de Esquel, pero no va a ser lo mismo que los grandes cuadros en toda la Argentina. En Brasil, cada estado tiene sus equipos de fútbol con mucha fuerza. Entonces, Corinthians, que son estos de acá, y Palmeiras, este rojo y este verde, son de San Pablo y son lo más tradicional, porque aparte San Pablo, piensen que el estado de San Pablo en Brasil tiene más población que la República Argentina completa. Es decir, muchísima cantidad de gente, muchísima. La gente en San Pablo se maneja para ir de un lado al otro en helicóptero, pero no es solamente porque tienen mucha plata, es decir, así como hay servicios de taxi en Buenos Aires, en San Pablo hay de helicóptero, porque si no, no llegás. Es decir, una locura San Pablo. Entonces ellos tienen el Corinthians y el Palmeiras como esa guerra que es la guerra de San Pablo. Es decir, no importa si se enfrentan con otros, pero entre ellos dos es algo impresionante. De hecho, hay una película donde hacen tipo Romeo y Julieta, Montescos y Capuletos, donde tratan de explicar dos chicos que se enamora una pareja y que son de los dos cuadros distintos, es decir, cómo hablarle a la familia, una comedia obviamente, de que alguien se enamoró de otro equipo de fútbol. Y para Río de Janeiro está Vasco da Gama y Flamengo, que son los del estado de Río de Janeiro, los dos que más representan. Pero después en la zona, por ejemplo, de la región Gaúcha, el Río Grande do Sul, también tienen sus equipos de fútbol. Entonces, si bien todos están siguiendo las ligas o lo que sea, hay mucho más fuerza y pelea por lo que es los equipos por estados, como los equipos por provincia, como si nosotros tuviésemos que una guerra tremenda entre lo que puede ser Esquel Puerto Madryn cuando se ponen a jugar al fútbol, ¿no?
esa sensación, pero en un nivel de juego de élite. Bueno, pero esto porque se los comento además siempre de lo anecdótico, es porque cuando se producen estos eventos hay un montón de posibilidades de venderlo justamente como un atractivo turístico. Por eso se habla de cultura deportiva y nosotros mencionamos el fútbol porque es muy tradicional en la Argentina, pero imagínense lo que puede ser básquet en Estados Unidos o también como se ve en todas las películas, béisbol, lo que puede ser los deportes en cada lugar y cómo no vamos a hablar de un turismo cultural cuando representan esa intangibilidad y algo tan distintivo de las comunidades como pueden ser los embajadores deportivos. Bueno, vieron que ahora está justamente todo el debate con la publicidad de Roger sobre Suiza, que hizo una publicidad de marketing sobre Suiza y habla de que como que es demasiado tranquilo. Bueno, y algunos lo critican o no. En marketing obviamente será materia para nueva publicidad para introducción al turismo, pero muchas veces cuando veíamos en marketing decíamos que cuando nos identificamos con algunas personas en marketing que se hace publicidad, en general los embajadores deportivos son realmente parte de esa cultura deportiva de las localidades. Entonces, ¿qué tenemos? Que ese turismo cultural, con todo lo que nos dio la definición de la OMT, responde a necesidades y motivaciones propias de los consumidores, porque hasta la propia definición de turismo cultural habla sobre la motivación, esas ganas de aprender, esas ganas de vivir una experiencia, de involucrarse. Guarda porque esos consumidores traen percepciones que observan la cultura desde su propia óptica. Esto hace que sea una actividad subjetiva. No a todos les va a parecer lo mismo una cuestión, lo que recién decíamos, ¿no? El destino la va a jerarquizar y la demanda es la que la va a jerarquizar. Entonces es muy amplio todo lo que podemos llegar a pensar como turismo cultural. Son las nuevas experiencias, las emociones, tanto lo vinculado a lo material como lo inmaterial. Y acá puse otro de los ejemplos. Hoy me volqué más por el lado de Brasil, lo que tiene que ver con las visitas a favelas que también se hacen en nuestra Villa 31 en Retiro, también hay visitas turísticas, pero en este caso puse el ejemplo de que hoy se hacen visitas guiadas en La Rosiña, que es una de las favelas más grandes no solo de Brasil, sino del mundo, y ya hay gente que los recibe y que se pueden hacer distintos paseos. Es decir, esto responde que va a haber gente que va a estar en el Coliseo Romano viviendo una experiencia turística única y va a haber gente que va a estar en las favelas de Río de Janeiro. No olvidar que es una actividad de autoestima. Esto y que van a estar buscando la autenticidad de diferentes miradas y ahora les voy a contar de qué se trata este ejemplo en las Islas Baleares de España. ¿Por qué les puse esto de no olvidar que es una actividad de autoestima? ¿Saben a dónde me vuelvo? A lo que habíamos visto en algún momento cuando veíamos justamente marketing, cuando vimos marketing, yo les comentaba que el marketing partía a través de dar respuestas a las necesidades que tenían las personas y cuando hablamos de esas necesidades, también ustedes cuando vieron administración de empresas, uno ve la pirámide de Maslow. Y esa pirámide de Maslow, decíamos, bueno, el turismo se encuentra dentro de una de las necesidades de esa pirámide, que era la de la puntita. Entonces venían las de abajo, las necesidades primarias, después las sociales, las de seguridad, las sociales, las del entorno, y arriba la autoestima, que era cuando yo me sentía reconocido. El turismo cultural responde un montonazo a eso, porque miren, me voy acá. Miren lo que dice justamente la definición. Es cuando la motivación es aprender, descubrir, experimentar, ¿sí? Es cuando, no. Es cuando yo quiero sentirme más importante, yo quiero ir a Machu Picchu y decir, sí, yo sabía sobre los incas y mira ahora lo estoy conociendo. Es cuando yo quiero tener esa empatía con la favela de Brasil y decir, yo me animo a
hacer una visita guiada en el medio de la favela. Esa situación de autoestima que busca la gente cuando hablamos del comportamiento turístico, te lo da muchísimo esta parte de el turismo cultural. Y lo que busca este turista, que vamos a ver que hay un montón de turistas culturales, pero por ahora no nos mareamos, por ahora le llamamos turista cultural solo para hacer más simple la tardecita de hoy, pero sí está buscando autenticidad, diferentes miradas. Y les traje como ejemplo Islas Baleares. Este es un lugarcito, una foto sacada de ahí, que esperen que, a ver si me lo deja compartir. Supuestamente acá yo estoy no, todavía no estoy compartiendo. La vez pasada me reía mientras hago todo esto, les comento. Voy a ver si me lo deja mostrar así y si no, pongo... Porque el video no creo que me lo deje ver. Bueno, aguárdenme que cambio en la grabación. No, porque YouTube me puso, en uno de los videos, que no lo habían alcanzado ustedes tampoco a ver muy bien, me puso que no iba a monetarizar ese video porque como que copié un video, ¿no? En vez de subirlo como corresponde, lo había copiado mal. Y me reía porque no lo ven ni siquiera mis alumnas y encima YouTube piensa que yo voy a querer cobrar con este video. Pero bueno, me encantó que YouTube esté preocupado por si yo podía cobrar plata de ese video. Con que yo tenga las 3 vistas me alcanza y me sobra. Miren, estábamos diciendo que el turismo cultural tiene mucho de la autoestima, es este turista que tiene un montón de motivaciones que son muy amplias. Y la página que les estoy compartiendo es Inspiration Guide, una guía de inspiración, que es de la cadena Iberostar de hoteles. Esta estrellita mágica que está acá es Iberostar, la marca de Iberostar Hoteles. Y que en realidad lo que te llevan es a que vos puedas reservar alguno de los hoteles en alguno de los lugares donde ellos tienen. Pero justamente cuando hablan de lujo, de estilo de vida, fíjense que aparece turismo cultural. Y en vez de estarte vendiendo, si se quiere, solamente las características de las camas y de los hoteles, te aparece, y acá otra vez entra toda esa variedad que encierra esa definición de turismo cultural que avala la OMT. Miren, como una venta de un hotel nos pone, por ejemplo, una receta de queso fresco, ¿no? Más abajo hay uno de guayaba. Entonces nos va contando qué hacer en los distintos lugares. Turismo cultural, experiencias para alimentar el alma. La Habana, para recordar toda la vida. No nos olvidemos que esta página intenta que nos alojemos, ¿eh? Es decir, pero lo hace a través justamente de todo lo que tiene que ver con la cultura. Y yo quería mostrarles Mallorca porque para España, la zona de Palmas de Mallorca, Menorca, Ibiza, son las zonas de las playas por excelencia que si a uno nos muestran las fotos no distinguimos si es Caribe o si es esa zona del Mediterráneo, que es bellísima. Entonces Mallorca se vende justamente para disfrutar de todos este tipos de cosas, de playas, pero justamente lo que ofrece, esperen, ven acá están las mejores playas de Mallorca y Ibiza, que son los puntos más tremendos de España. Y acá, miren, la revolución cultural de Palma de Mallorca. Yo no paro de hablar, yo calculo que ustedes me van escuchando, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. ¿Se ve la imagen, todo? Sí. Sí, profe, sí, vamos, re bien, viendo. Ah, Me buenísimo. dan muchas ganas de viajar. Ay, sí, chicas, sí. Ni digan, porque aparte cuanto uno más conoce lugares, más te das cuenta de todo lo que hay para hacer. Y es como, ay, qué lindo todo lo que tengo pendiente en la vida todavía. Bueno, miren, la Revolución Cultural de Palma de Mallorca y lo presenta todo desde el aspecto cultural. Cuando uno dice un lugar como este que tiene unas tremendas playas, cómo justamente presenta
todo lo que tiene que ver con la actividad cultural, porque Mallorca tiene nada más ni nada menos que todo lo que es Miró, que es uno de los pintores. Hace un tiempo España, estos cuadros que están acá, capaz que en algún momento, si ustedes googlean marcas que tuvo España, capaz que en algún momento les sonó ver así como los colores españoles, rojo y amarillo, y así con formas así medios de cubismo, medios de ese arte más moderno, y es justamente porque Miró es el autor español contemporáneo por excelencia, y en Mallorca tiene sus talleres, sus lugares para poder visitar. Entonces, yo con seguridad si hago este cuadro, no todos se reirían de mí, pero esto es by Miró y es un arte impresionante, aparte sí, realmente hace cosas bellísimas. Bueno, todo dedicado justamente a lo que es el arte de Miró, y lo presenta a Mallorca como la Miami, digamos, de lo que podría ser, porque Miami también, además de las playas, tiene un desparramo de museos y arte y barrios enteros dedicados al arte, y presenta como ese pedacito de España. Entonces, obviamente que lo que más llama la atención de esto es que si yo pongo en reservar ahora, inmediatamente a mí me aparecen lugares, ¿sí? Es decir, me aparece una especie de reservación como, bueno, por supuesto me intentaba saber de dónde estaba hablando, y en cualquiera de estos lugares donde ellos presentan de esa forma me da la opción de meterme en hoteles. Es decir, con lo que vamos con todo esto, obviamente, es que el turismo cultural hoy tiene una demanda muy grande, es sumamente importante, y una cadena como Iberoestar, que es una excelente cadena de hotelería en Europa, se permite presentar desde la visión cultural un montón de lugares. Y eso vamos a ver justamente por las características que tiene la demanda y por cómo les puede llegar a convenir este tipo de atracciones, de cómo lo van a presentar. Vamos a continuar entonces con nuestro... Ahí estamos, y esperen que lo cambio también en la clase. A ver, ¿dónde estás? Ahí estamos. Bien, entonces, eso es este turismo cultural. Y cuando yo les pongo esto de no olvidar la autoestima, es porque la gente quiere sentirse parte de ese lugar y lo quiere disfrutar y buscar cosas auténticas. La palabra auténtica es como que va, como cuando uno dice fresco y batata, que son inseparables para un postre vigilante. Bueno, la palabra auténtico va siempre pegado a la parte de turismo cultural. Más que nada lo tenemos que tener presentes nosotros, porque cuando aprendamos a gestionarlo, tenemos que entender que tenemos un diamante impecable, y guarda que no nos pasemos de mambo, de querer hacer cosas que no sean auténticas y encima lastimar a la comunidad anfitriona. Entonces, ¿qué características son las generales que puede llegar a tener este turismo cultural, y cuáles pueden llegar a ser sus beneficios, ¿no?, que nos presenta? La parte interesante es que se distribuye más equitativamente en el tiempo. Nosotros ya hemos visto, cuando hablábamos de los beneficios económicos que tiene el turismo, y hablábamos de todas las cosas buenas que nos dan, ¿no? Que genera trabajo, que hay un ingreso de divisas, que aumenta el Producto Bruto Interno, y nos amábamos. Pero también cuando hablábamos de las cosas económicas malas decíamos, la macana que tenemos es que siempre tenemos una marcada estacionalidad. Dependemos tanto del clima que no lo consideran recurso, pero sabemos que es una atractividad importantísima la que genera el clima para la presencia de nuestros atractivos. ¿Qué pasa? Que la gente se concentra en vacaciones de invierno y en vacaciones de verano. Ahora, lo bueno que tiene la parte cultural es que no es un producto ni de sol y playa, ni que está dependiendo de un condicionante climático como la nieve. La verdad es que esta cultura que acabamos de ver
ese museo de Miró, esa visita a la Rocinha en Brasil, el poder participar de un evento deportivo, el conocer un Machu Picchu, el ir a ese parque en Tailandia, todo ese tipo de cosas hace que no exista una marcada temporalidad, que la gente que practica este tipo de turismo cultural se pueda distribuir a lo largo del año, no dependiendo exclusivamente en hacerlo en enero, febrero o julio, agosto, de acuerdo al hemisferio que corresponda, ¿no? Encima, predominan viajes de corta duración, porque la gente está dispuesta a hacerse escapaditas para conocer algún lugar puntual. Supongamos que vieron tanto con Jorge todo lo que son las islas las capillas de la isla de Chiloé, ¿no? Con toda su historia, esas construcciones en madera declaradas Patrimonio por la UNESCO. Si nosotros tuviésemos que ir a conocer Chiloé, podemos pensar en un fin de semana largo. Podemos pensar no solamente porque es un destino cerca, sino porque uno sabe que si va a conocer esas capillas, podrá visitar algunas de Castro, podrá recorrer un poco la isla y visitar algo más, y nos podemos permitir un viaje de corta duración. Si uno quiere ir, y pensando también en no distancias exageradas, pero a playa, y uno está pensando tal vez en descansar, en poder disfrutar un poquito más. En cambio, los viajes culturales son muy de ciudad y de ir y volver en pocos días. Lo bueno es que hay una demanda que es heterogénea, y ahí explico que, aunque predomina la clase de alto poder adquisitivo con más de unas vacaciones al año, y hay un mayor fraccionamiento e incremento en vacaciones cortas. ¿Qué significa esto? Cuando decimos heterogénea es que al haber tanta variedad de turismo cultural, donde nos dicen que hay festivales, donde podemos ir a presenciar un evento deportivo, donde podemos ir a un festival gastronómico, pero además podemos ir a visitar lugares históricos, un museo de ciencia y tecnología moderno. Bueno, hay mucho gusto, mucha variedad de turistas, y no necesariamente tengo que pensar en el que tiene plata, sino que puedo pensar en algún mochilero que quiere realmente compartir. Piensa en todas las fiestas, por ejemplo, provinciales y nacionales, y capaz que agarramos a un grupo, no sé, de estudiantes universitarios en Buenos Aires que vienen en el verano a recorrer nuestras fiestas populares. Entonces no siempre tenemos que pensar que es un poder adquisitivo alto. Pero sí reconocemos que además de que a un montón de gente es potencial demanda de ese turismo cultural, sí reconocemos que la gente que realmente practica ese tipo de actividades son las que tienen un poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque son las que generalmente se pueden dar el lujo de más de una vacación al año. ¿Qué es lo que pasa? A veces uno está todo el año laburando, tenés 5 días de vacaciones, juntaste unos pesos y capaz que decís, bueno, o me voy a un lago panza arriba o una playa panza arriba, descanso un poco, capaz que estamos con los chicos, y irnos a un lugarcito y estar tranquilos nos sale más barato que estar yendo de un lugar al otro. Entonces, muchas veces el turismo cultural se elige como segunda visita del año. Entonces, me pude tirar panza arriba 5 días en algún lugar, pero la escapada de fin de semana corta me fui a Chiloé, la otro fin de semana de escapadas cortas me voy a hacer Capillas Galesas, después me voy a ir a conocer las minas de carbón en Río Turbio, todo pensando por la zona, ¿no? Entonces, por eso se considera que pueden tener un poco más de poder adquisitivo. Y de mayor fraccionamiento e incremento de vacaciones cortas, el turismo cultural es uno de los que más festeja esto del tiempo libre, de este tiempo libre fluido que tanto siempre hacemos hincapié, en que necesitamos esas vacaciones cortitas para hacer muchas más salidas al año y no tener solo concentrada en los 15 días que te ligás una vez al año. Y lo bueno de esto, que lo podemos llegar hasta asociar con los impactos socioculturales que hemos visto, es que todo este movimiento hace que los destinos busquen salvaguardar, proteger, jerarquizar
todo lo que son sus componentes culturales. Entonces, siempre que existe una buena gestión, siempre que nos permitamos realmente hacer las cosas bien, viene de la mano de, bueno, pongamos plata. Por ejemplo, en el caso nuestro, realmente si el turismo no hubiera estado muchas veces presionando para que la situación con la trochita se ponga en marcha y se solucione, como ya no tenía un uso social, ya no era ese tren que todos usaban para trasladarse, el turismo es el que siempre fue presionando para que nuestra querida y amada trochita siga con vigencia y siga con vida, ¿no? Entonces, esa parte buena del turismo cuando hacemos las cosas bien es que esa parte del turismo cultural ayuda a que sobrevivan esos componentes culturales. No nos olvidemos que además son los que permiten cobrar un ingreso. Entonces, está excelente porque cuando todo eso encima podés cobrar una entrada porque haces las cosas bien, entonces se justifica pagar, mejor porque hasta te permite tener plata y seguís creciendo con ese producto. Y esto lo resalté para el final para simplemente recordar algo que lo vamos a ver ya la clase que viene, ¿no? Pero para que lo tengamos presentes, todos los segmentos incorporan componentes culturales, aunque no sean la típica demanda de turismo cultural. Ya vamos a ver que existe realmente un perfil del que solamente está pensando en hacer un viaje de turismo cultural, pero todos ya cada vez más empiezan siempre a meter alguna cosita de turismo cultural, incluso el de sol y playa. Por eso, por ejemplo, cuando Katy me mencionabas que capaz elegías un destino del Caribe, bueno, está muy bueno porque también ya cada vez más hay gente que empieza a mechar su ratito de panza arriba, como digo yo, con esto de ese turismo cultural. Después vamos a ver las demandas, pero ya la gente busca que nosotros podamos tener nuestros productos una oferta de turismo cultural. ¿Qué cosas a veces se nos dan como debilidades con esta actividad de turismo cultural? Está muy relacionada con el equipamiento. Y acá es como que uno dice, qué bueno, yo siempre quiero desmitificar, sí, creo que lo dije bien, desmitificar los beneficios del turismo, porque muchas veces como que somos tan geniales y traemos tantas cosas buenas que después decís, ¿y por qué Cornos no anda? ¿Qué es lo que pasa? La realidad es que para todo hay que tener una correcta infraestructura, además de una buena gestión. Y el turismo cultural necesita de equipamiento, necesita de audioguías, necesita de cartelería, necesita de lugares para llegar, necesita de gente capacitada que cuente la historia, necesita hoy de lo que es tecnología, por eso la clase que viene vamos a ver el uso de las TICs relacionadas al patrimonio, necesitamos que nos cuenten la historia. Entonces, esta demanda que anda por todos lados y con tanta oferta, va a ir buscando a aquellos lugares que les ofrezcan un buen equipamiento vinculado con la oferta cultural. Se concentra en pocos destinos. La definición de la OMT que mencionamos pareciera como, y yo misma lo dije, ¿no? Todos somos turismo cultural, todos nos merecemos poder pensar en turismo cultural y la realidad es que el turismo cultural en cifras se mueven en pocos lugares en el mundo y en nuestro país atiende en Buenos Aires y en Córdoba. Es decir, no hay muchos lugares ni jerarquización de turismo cultural. Tiene que ver por lo que cada destino presenta, ¿no? Es decir, nosotros... si bien salimos obviamente con la trochita, el Parque Nacional también es una fortaleza, entonces si no está el equipamiento o no, la gente va a terminar buscando el turismo cultural en aquellos destinos que le ofrezcan las cosas que esa demanda está buscando. ¿Por qué? Porque el público es muy exigente con la experiencia, incluso cuando se ofrece como modalidad de contacto con las comunidades. Una cosa distinta es que yo ande por la vida. Perdón, voy a hacer ruido porque me di cuenta que mi computadora estaba desenchufada. Ahí está. Ya me estaba quedando sin batería. Una cosa es que yo ande por la vida y de casualidad me encuentre un museo y diga, bueno, vamos a entrar y buenísimo, lo visito porque me interesa el tema
y otra cosa es que esté planificando mi visita realmente a un lugar de turismo cultural. Entonces, sí o sí necesito que se dé todo. Es decir, si yo quiero conocer la casa de Ana Frank, porque me interesa muchísimo la historia de todo lo que fue el Holocausto judío, porque leí el libro y sueño con el momento de llegar a ese lugar y ver todo lo que vivió esa niña judía cuando ingresaba. Yo necesito que esté todo espectacular, narrado, contado, vivir, llegar y realmente sentir en ese lugar lo que le pasó a Ana Frank. Eso es la exigencia del turismo cultural. ¿Por qué? Vuelvo 3 diapositivas para atrás a recordarles. Era un público que quiere aprender, era un público que quiere vivir una experiencia. Entonces, tiene que estar todo bien armado. Y cuando hablo armado no hablo de truchada. Digo, lo que realmente pasó en ese lugar tiene que ser relatado y tiene que ser contado. Si nosotros ofrecemos la visita a las capillas galesas y realmente ni siquiera podemos contarle a la gente qué hacían los galeses en esa capilla, más allá de que es un castigo encontrarlas abiertas, y encima no es que te vas a cruzar con un galés en la calle, no entendés bien de qué se trata esto de capillas galesas, y me falta esa parte de los componentes que tiene que tener este turismo cultural para mi público, que es muy exigente. ¿Qué actitudes presentan los turistas? Esto es, de esto no les doy bibliografía para ampliar, porque en realidad se los menciono nada más, pero me parece muy interesante siempre contarles cosas de distintos autores. Hay un autor que se llama Montaner Montejano, que es en realidad un sociólogo. ¿Por qué digo sociólogo? Porque los sociólogos que analizan muchas veces el turismo no nos quieren tanto. O sea, a veces nos muestran la peor faceta nuestra y está buena, y por eso me gusta contárselas. Así que solo va a haber este material, les pido que presten atención. Frente a todas estas características que recién mencionábamos de nuestro turista, que es exigente, que el equipamiento, que plin, que pues, todas esas cosas, bueno, este sociólogo menciona que desde una perspectiva cultural hay un tipo de turista que se lo llama exotismo evolucionista, ¿no? Como que forma parte de esa perspectiva cultural y que tiene mucho de etnocentrismo. Dice que hay un exotismo morboso, hay un exotismo curioso y respetuoso. ¿Qué significa esto? Cuando se habla de etnocentrismo estamos hablando o mencionando justamente que es la cultura de uno es la superior, o por lo menos es la correcta. Es cuando uno siente que todo lo que uno hace lo hace bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, capaz que el que está en Buenos Aires siente que sí han hecho mejores las cosas que los que están en otras provincias, los que estamos en otras provincias sentimos que hacemos las cosas mejor que los que están en Buenos Aires, y eso sería, como para dar ejemplos simples, lo que se puede entender como un etnocentrismo. Obviamente ese etnocentrismo ha creado las peores barbaries, como justamente el nazismo, que recién mencionábamos, contra los judíos, que simplemente por considerar que la raza aria era superior, había que eliminar otras culturas. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el turismo? Que cuando se analiza a los turistas desde esta perspectiva cultural, hay algunos que presentan esa característica de buscar lo exótico, y los peores serían el exotismo morboso, el que se lo definiría como ese turista de exotismo morboso. ¿Por qué? Porque dice que visita lugares considerando que su cultura es tan superior que entonces es como que le hace un favor. El autor puntualmente utiliza la palabra infelices, cosa que me parece muy fuerte, pero así lo menciona Montaner Montejano, donde dice, bueno, visito la cultura de esos pobres infelices para ver de qué se trata, ¿no? Y es cuando la gente viaja a África y se saca siempre las fotos con el negrito como un atractivo, y si puede les deja una propina, solamente quiere la foto de lo exótico, entendiendo la debilidad que tiene esa cultura, ¿se entiende? Por eso digo que nos mata este sociólogo. Pero lo presenta como un exotismo morboso, que así es el turismo.
La foto que yo les puse acá en realidad tiene más asociación de este exotismo morboso. Sale como una tendencia que se le llama el turismo negro, turismo oscuro o dark tourism, que es el término con inglés con el que se lo comercializa, que es esa cosa que tenemos adentro, como ese morbo que tenemos adentro de ir a ver los lugares donde pasaron cosas malas, ¿no? Entonces la gente necesita ir al lugar donde se mató Gilda, necesita estar en el lugar donde se mató el potro, por decir, ¿no es cierto? Cosas locales. Necesita estar y ver todo lo que pasó con las Torres Gemelas. Bueno, esa situación de turismo, de exotismo morboso no es la que tiene ese etnocentrismo superior, sino una cuestión interna de siempre estar buscando los lugares donde pasan cosas. Entonces, los cementerios, lugares de tragedias, también movilizan cantidad de gente. Se da un fenómeno de etnocentrismo inverso cuando al turista le pasa al revés, cuando va a ver otras culturas y todo le parece mejor. Puso un pie fuera de Argentina y pasó a ser el país que haya visitado el mejor país del mundo. Y somos un desastre. Al argentino le pasa un montón, vivimos rezongando muchísimo sobre nuestro país. Pero bueno, eso lo analizan los sociólogos justamente para poder ver las consecuencias que traen los turistas. Pero hay un exotismo curioso y respetuoso que es el que va a buscar culturas completamente distintas a las de uno, pero con una presencia de respeto, de acompañar, de ir en búsqueda de algo distinto. También en esta perspectiva cultural, los turistas hacen lo que se llama una comparación diferencial, que es cuando buscan esos lugares, por ejemplo, yo puse una foto de Italia, un viaje a mis antepasados, porque es cuando están tratando de contrarrestar culturas más homologables con la de uno, o cuando la gente trata de viajar por una cuestión cultural, pero para buscar sus raíces. Entonces no es lo mismo visitar España que visitar Tailandia. ¿En qué sentido? En que las culturas van a ser mucho más similares. Vamos a tener muchas más cosas en común con un español, con un italiano, con un chileno, que con lo que nos puede pasar con capaz un norteamericano o un tailandés, ¿sí? Porque esa comparación diferencial hace que sean culturas fáciles de homologar con la que nosotros vivimos. Y hay también, dentro de esta perspectiva cultural de los turistas que viajan en un turismo cultural, los que buscan la diferencialidad, que es muy parecido a este exotismo curioso, pero que buscan esas culturas diferentes para conocer, como que el atractivo principal es lo diferente. No me lleves a ningún lugar que sea similar a lo que yo hago, sino que me gustaría visitar, por ejemplo, una región musulmana, y acá se ve en la última foto que les presenté, es cómo los musulmanes en distintos lugares del mundo se ponen a rezar a determinada hora y bueno, cómo llama la atención y el respeto que hay que tener frente a esto. Entonces, esto como que lo entendemos son análisis que hacen desde la parte social sobre el comportamiento de los turistas culturales y cómo, digamos, las diferentes monedas que puede llegar a presentarse ese momento de búsqueda de turismo cultural por parte del turista. ¿Qué condiciones se tienen que dar? Con esto voy a terminar, voy a dejarlo de la demanda ya para la clase siguiente. ¿Qué condiciones se tienen que dar como para que se desarrolle el turismo cultural? ¿En qué tengo que pensar si yo quiero comenzar a gestionar un destino con turismo cultural? Debo recordar primero que para el turista está el deseo de conocer, apreciar y comprender ciertos objetos o vivencias actuales o del pasado. Es decir, eso es fundamental. Si yo tengo eso en mi oferta, puede ser correcto. Lo que tengo que ver es si voy a poder satisfacer. No nos olvidemos nunca que nosotros trabajamos para satisfacer necesidades de las personas que se transforman en deseos de acuerdo a sus valores culturales. Entonces dijimos que la gente va a tener un montón de motivaciones. Esas motivaciones son las que van a generar esos deseos. Bueno, las condiciones que tienen que estar es nosotros poder satisfacer esos deseos que va a traer la gente. ¿Por qué? Porque sí o sí se va a producir el consumo de un producto que contenga
e incluya significado cultural. Estos sean monumentos, obras de arte, espectáculos, tradición, intercambio de ideas, todo lo que venimos hablando. La gente que viene a consumir un producto de turismo cultural va a consumir ese tipo de productos. ¿Lo tengo? ¿Va ese producto a poder satisfacer necesidades turísticas? Entonces se pueden llegar a dar las condiciones de desarrollo. Y necesito la intervención de un mediador, ya sea persona, documento escrito, material audiovisual, que tenga la función de destacar el valor del recurso cultural, su presentación y explicación, y lo convierta en un producto turístico cultural. Eso es lo que yo les mencionaba, por ejemplo, a mi entender, lo que nos puede llegar a pasar con las capillas galesas. Parecería como que pueden satisfacer el deseo de conocer, apreciar, son un objeto del pasado, es un producto que tiene un significado cultural porque tiene tradición, es un monumento y la hacemos agua, para decir la expresión correcta, en el momento de la intervención del mediador. Que para esto, la intervención del mediador, es que yo les conté que en la última unidad vemos interpretación, porque al patrimonio hay que interpretarlo, hay que quererlo y hay que hablarle así para que la gente lo ame y quiera ser parte de eso, y que les dije que es algo que se ve tanto en Patrimonio 1 como Patrimonio 2, pero si vos me ponés un edificio y no me contás nada y no tengo siquiera algo para que me haga correr, ponga aunque sea un pedacito de piel de gallina, y no me hables de turismo cultural porque me tenés una capilla cerrada todo el año. Entonces, ¿qué necesita el destino? ¿Sí? ¿Cuál es el requerimiento que le vamos a exigir al destino? Y que tenga ese atractivo cultural, sea tangible o intangible, si la foto de recién era una danza, lo que sea, pero que esté ese atractivo para que la gente lo pueda conocer. ¿Por qué? Porque va a satisfacer las necesidades de la demanda según las motivaciones, que ya venimos viendo que pueden ser un montón, que la gente es muy dispar en lo que es turismo cultural, entonces que eso está buenísimo. Y tenemos una oferta permanente asociada a los equipamientos culturales. ¿Qué puede ser una oferta cultural permanente? Una iglesia. En general todo lo que tenga que ver con religiones, y por eso vamos a dedicarle puntualmente a turismo religioso una parte importante de nuestra cátedra. Todo lo que tenga que ver con la parte religiosa mueve siempre mucha oferta cultural. Entonces tengo la oferta cultural, la iglesia de San Francisco, por ejemplo, de Ouro Preto. Sí, aguárdenme un segundito, que quiero ver si les puedo hacer el cambio. ¿Qué es esa oferta, esta oferta cultural? Ouro Preto tengo para compartirles ahora un video para que lo conozcan. Sigo con mi onda brasilera. Ouro Preto es una localidad en Brasil que se caracteriza por la explotación que tuvo justamente en la parte de minerales, en todo lo que tiene que ver con carbón, y que tiene como característica el arte americano barroco. El barroco siempre es el estilo arquitectónico que le sigue al clásico. El clásico es como que es todo lo más cuadradito para hablar de forma rápida y desprolija, y después aparece el barroco que se asocia con el romanticismo, donde está toda la liberación del hombre y son todas esas formas raras. Y el rococó es como que pusimos así toda la carne al asador, ¿no? Sería como el rococó, esos vestidos de 15 donde uno dice no le queda un solo lugar donde ponerse una flor, una cosa. Bueno, eso sería el rococó. Pero ¿por qué les muestro esto? Porque en realidad todo destino que quiera ser de turismo cultural tiene que tener esta oferta cultural permanente. Un algo, un trochita, una capilla, un museo, un algo, y ahí ya podemos pensar en que va a satisfacer una demanda turística. Pero cuando esa parte, esa oferta cultural permanente está integrada a un todo, como en el caso de Ouro Preto, que la localidad es patrimonio de la humanidad, no la iglesia que recién veíamos de estilo barroco. Todo Ouro Preto es un conjunto histórico, es un patrimonio. Ahí te voló la cabeza, porque no es que vos visitaste ese lugarcito y dijiste, ay, bueno, voy a visitar
esta iglesia que tiene tanta fama de estilo americano. Estás caminando por esas callecitas, estás recorriendo y respirás patrimonio. Es una sensación completísima. Y antes de ver el video, les recuerdo esto que estuvimos viendo en la clase pasada. De eso se trata cuando hablábamos de identificación, que decíamos, bueno, ¿cómo jerarquizo y hago la evaluación de los recursos turísticos? Y decíamos, ¿qué cuantificación, qué valoración, qué singularidad tiene? No es lo mismo un elemento cultural aislado que te caiga encima la ciudad con todo el patrimonio. ¿Se entiende? Es decir, es distinto, explota ese lugar. Y a ver si puedo mostrarles el video rápidamente como para que vean. A ver si me lo deja mostrarlo así. No, pero creo que tengo que ponerles sí o sí el link del video. A ver, son 2 minutos el video, pero para que conozcan la ciudad, ya que estamos. Compartir video de YouTube. En la grabación no creo que lo dejen, pero bueno. Brasil, un país con muchas historias para contar. Ouro Preto, estado de Minas Gerais. Ouro Preto en el siglo XVIII fue el escenario de uno de los principales movimientos de la independencia en Brasil, Inconfidência Mineira. Su líder, Joaquín José da Silva Javier, el Tiradentes, nombra la Plaza del Pueblo, donde se encuentran el Palacio dos Gobernadores, la Escuela de Minas y la Casa de Câmara e Cadeia, actual Museo de la Inconfidencia. Las iglesias de Ouro Preto son un espectáculo aparte, distintas de todas las demás en Brasil, que son parte de un único estilo, el barroco mineiro mestizo, con las influencias europeas y brasileñas mezcladas, generan edificios con un toque más clásico, tratamiento más curvilíneo y una mayor elegancia en estilo rococó. Entre todas ellas, una que merece mención es la iglesia de São Francisco de Asís, diseñada por Antonio Francisco Lisboa, el Aleijadinho. Otras obras de este famoso escultor de Minas Gerais están en exhibición en el Museo de la Inconfidencia. Otra de las atracciones de Ouro Preto es la Procesión de la Resurrección, el más grande evento católico de la región, siempre realizado en el domingo de Pascua. La procesión está adornada en todo su recorrido con alfombras devocionales y banderas que adornan los balcones. No deje de visitar el Teatro Municipal de Ouro Preto, el más antiguo de América Latina, en funcionamiento desde 1770. Y para completar el recorrido con un gran final, probar el delicioso dulce de guayaba de São Bartolomeu. Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. Visite este patrimonio reconocido por la UNESCO. Te va a encantar. Brasil, patrimonio de la humanidad. Bueno, ahí realmente cuando uno ve eso es compartir, creo que detener video de YouTube, te parte la cabeza, ¿no? Es decir, es la gran diferencia, es decir, visito un lugarcito a estar en ese lugar y que encima cuando te lo presentan hasta te muestran que es hasta la comida, ¿no? Porque el dulce de guayaba, si querés ir a conocer todo ese lugar, sumado a el dulce de guayaba. Y lo último, prometo, ya estamos sobre el final, pero déjenme terminarles esto rapidito, porque la otra parte de la oferta, ¿dónde estás? Acá. Ahí es cuando esa oferta cultural que tenemos se relaciona con eventos, lo que recién estábamos viendo de los deportes, de lo que sea, las manifestaciones culturales intangibles, cuando puedo hacer, por ejemplo, esa danza de la isla de Rapa Nui, tenerlo en cuenta. Y yo acá les puse, por ejemplo, el Festival de la Canción de Viña del Mar,
que son recontra conocidos, el público que se lo conoce como el monstruo, porque a veces abuchean a los artistas, más cuando presentan a un argentino por primera vez. Bueno, y tiene continuidad desde 1960, este lugar se mantiene, entonces tiene que estar la oferta cultural porque todo gira alrededor de Viña del Mar. Se suspendió por primera vez por COVID, obviamente el año pasado, pero hay toda una oferta cultural. Y nuevamente alcanza otra vez que nos parte la cabeza cuando un evento cultural, así, un evento programado, como puede ser un festival así, se relaciona con la primera. La primera, que es lo que acabamos de ver. ¿Y cómo puede ser un ejemplo de eso? Fíjense, por ejemplo, cuando existen estos teatros, anfiteatros, yo acá les puse en Sicilia, en Italia, que atrás se ve el volcán Etna, un paisaje tremendo que uno puede, si realmente construyendo anfiteatros es como chapó, mirá los lugares que se elegían. Y además de conocer esta oferta cultural de equipamiento permanente, tenés capaz la suerte de enganchar una noche, ir a escuchar una presentación de música clásica en ese lugar. Entonces, seguramente que si vienen al Melipal, un centro cultural acá en Esquel, lo disfrutaríamos muchísimo, pero estate en un teatro griego teniendo una manifestación artística en ese lugar y es ahí donde decimos, listo, me explotó la cabeza de lo que puede ser la oferta. Hasta acá dejamos esto, voy a bajar ahí, dejo de compartir. El resto lo vamos a ver la clase que viene, yo por supuesto ahora les voy a subir, pero bueno, esa es la idea, que ustedes cuando estén jerarquizando, cuando estén clasificando, vayan entendiendo hacia dónde vamos, ¿sí? Que no es solamente repetir cosas, sino que todo esto es lo que tenemos para gestionar y todo esto es lo que tenemos para conocer. Yo quiero que terminen las clases de patrimonio y ustedes les den ganas de armar la valija. Si no, no me voy a sentir realizada si no tienen ganas de salir eyectados para alguno de los lugares que visitamos, porque de eso se trata también un poco, de que el día de mañana, si ustedes deciden ser agentes de viajes o tienen que asesorar o algo, tener esa cultura general que es de las cosas más ricas que puede llegar a tener un profesional de turismo, ¿sí? Con esto entonces finalizamos la clase de hoy. ¿Alguna consulta? Profe, tenemos que empezar a hacer con nuestro destino. Ya podemos sí, pueden empezar empezar. A hacer las clasificaciones y lo vamos consultando. Sí, yo después del primer parcial mando la guía, ¿sí? Es decir, los puntos que ustedes van a tener que hacer el trabajo práctico, por supuesto. Porque mi intención es que ahora aprendan bien esto, porque la bibliografía es bastante y es como complicada, si se quiere. No complicada, sino que son muchos autores hablando de un mismo tema y por eso el parcial tan rápido, para que les entre todo esto. Va a entrar hasta turismo cultural y la clase que viene. Así que, si ahora me preguntan, yo preferiría que estén resumiendo muy bien toda la bibliografía. Resumiendo la entiendo. Y entiendo qué dice este autor, entiendo qué dice este, cosa que en el momento, cuando llegue el examen, pueda responder bien. Y después del parcial, que si lo damos después de la semana, se los daré seguramente antes, yo les voy a presentar la guía con la que van a ir haciendo su destino, como para que ya entendiendo todo esto puedan entender. Ustedes van a tener que buscar turismo cultural, cuál es la oferta de equipamiento permanente, ya van a ver clasificado, es decir, todo esto lo van a ir aplicando en la realidad en un destino. Así que no sé si buscando ya las cosas, pero sí viendo su destino. Si estoy aburrida y me pongo un video de YouTube del destino que quiero. Encontré un bloguero que, listo, este youtuber habla de este destino, buenísimo. Que esa es la genialidad de hoy en día, que tenemos acceso a tanta información. Pero si me permiten elegir, métanle pata con resumir la bibliografía, de entender bien qué dice cada cosa mientras tanto, ¿sí? Como para prepararnos para el parcial. Y bueno, después les voy a pasar esta clase y voy a preguntarles qué fecha prefieren. A mí me da exactamente lo mismo, lo deciden
entre ustedes, y si no pueden decir entre ustedes, son 3, así que nunca me va a dar voto exacto, así que vamos a tener mayoría. Katy, ¿alguna consulta? No, profe, no, profe. Estamos bien. Bueno, gente, gracias por haber estado hoy. Se me hacen largas. Yo siempre quiero terminar antes para no cansarlas, pero es mucho el material. Listo, entonces dejamos ya la clase y en un ratito la subo a YouTube.